Damos la bienvenida al ingeniero Nelson Erazo, el expresidente del Frente Popular. Quisiéramos analizar con usted desde el punto de vista de las organizaciones populares el momento político de Ecuador cuando movimientos indígenas y sociales han salido un tanto debilitados de estas últimas elecciones sin opciones claras hacia la segunda vuelta. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué posición se está tomando con respecto a esta segunda vuelta cuya campaña recién se inicia? Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la entrevista y por permitirnos dar una opinión alrededor de lo que hoy acontece en nuestro país. Efectivamente, como es conocido para todos los y las ecuatorianas, acabamos de atravesar un proceso electoral en medio de una crisis institucional, en medio de una crisis económica, política, social, producto de las políticas implementadas por los distintos gobiernos, que ha conllevado a la profundización de la pobreza, de la miseria en nuestro país, que ha llevado a la profundización de la inseguridad en el pueblo ecuatoriano, como consecuencia de que se han tomado el país las bandas organizadas y el crimen organizado alrededor del tema del narcotráfico y el microtráfico. En ese escenario es que los distintos sectores sociales debíamos darle una alternativa al pueblo ecuatoriano para poder cambiar la realidad que hoy estamos viviendo. Esa alternativa que fuimos construyendo entre los trabajadores y las organizaciones sociales alrededor de la unidad Claro que se puede, estableció efectivamente la posibilidad de tener la candidatura del compañero Yacu Pérez y de presentar candidatos a la Asamblea tanto a nivel nacional como a nivel de cada una de las provincias. Sin embargo, creo que efectivamente la propuesta implementada desde los sectores sociales no tuvo la acogida por parte del pueblo ecuatoriano y esto ha conllevado a que en el escenario de la segunda vuelta hoy vivamos una situación bien compleja cuando debemos elegir entre la derecha neoliberal del señor Daniel Noboa y el sector represivo, prepotente, autoritario y de derecha también como del correísmo como tal con la señora González. En ese marco, efectivamente, los sectores sociales hemos venido haciendo todo un análisis alrededor de esta situación para tomar una definición sobre la segunda vuelta, toda vez que requerimos efectivamente resolver los problemas que hoy conllevan el escenario que estamos viviendo, mi estimado Gustavo. ¿De qué factores dependería esta definición? Bueno, las organizaciones sociales que conforman el Frente Popular, como en el caso de la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, así como también la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, las organizaciones como la FEUE, la FESE, la Juventud Revolucionaria, la Confederación Unitaria de Trabajadores Autónomos y del Pequeño Comercio, la CUCOMITAE, así como las Mujeres por el Cambio, las organizaciones de los jubilados, los trabajadores de los municipios, de los consejos provinciales y las empresas anexas agrupadas en su federación nacional, al igual que también la FENASUPE, hemos visto conveniente que ante esta situación que hoy estamos viviendo, que es el escenario en el cual está la señora González y el señor Daniel Noboa para la segunda vuelta, hemos balanceado estas dos candidaturas y creemos que ninguna de ellas representa los intereses de los trabajadores y los pueblos. Más aún cuando ya vivimos todo lo que significa el correísmo, que no fue otra cosa que la persecución, la sanción, la criminalización a la protesta social y también la corrupción que se vivió en ese gobierno. Pero ¿Han también decidido vemos por el voto nulo entonces? Pero también hemos visto con mucha preocupación, mi estimado Gustavo, cuando el actual candidato a la presidencia de la República, el señor Daniel Noboa, en cambio hace un llamado a que la educación se va a privatizar, cuando dice en cambio que también está porque se incrementen los años de servicio, los años de edad, cuando anuncian ya algunos aspectos en relación a la privatización de la salud, evidentemente que al no tener un candidato que represente los intereses del pueblo ecuatoriano, no tenemos otra opción que no sea el tema del voto nulo. El voto nulo que está enmarcado dentro de la misma Constitución, de acuerdo al Código de la Democracia, y que desde el lado del Frente Popular hemos visto conveniente hacer el llamado a las distintas organizaciones y a los sectores sociales a implementar el voto nulo en este proceso electoral en la segunda vuelta. Voto nulo que conllevará un mensaje, pero que dejará en definitiva
a todos los adherentes a la serie de organizaciones que usted ha mencionado en la situación en que otros les darán decidiendo? Por el contrario, esta decisión que tomó la Dirección Nacional del Frente Popular fue sobre la base de una encuesta, diría yo, rápida, pero sobre todo frente a un escenario de diálogo, de discusión, de debate al interior de cada una de las organizaciones, y es la respuesta a la definición de cada una de ellas. Cada una de las organizaciones en magnas asambleas resolvieron impulsar el tema del voto nulo, es decir, ha habido un debate al interior de las organizaciones. Lo peor sería que los trabajadores, los sectores sociales voten por una opción que no representa sus intereses. Lo peor sería que nosotros votemos por nuestros propios verdugos. Y en ese caso es que hemos planteado el tema del voto nulo, entendiendo efectivamente lo que usted decía. Es un voto rechazo, es un voto que tiene una protesta en contra de las dos candidaturas, y en ese marco lo que estamos haciendo es un llamado a la unidad de los trabajadores y los pueblos para mantenernos unificados frente al hecho que es evidente que tendremos que movilizarnos para demandar políticas que garanticen el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vida en términos generales, y por otro lado también una respuesta al escenario de inseguridad que hoy vivimos como consecuencia de la presencia del crimen organizado en nuestro país. Ahora, en la otra función del Estado, en la Asamblea, ¿cómo aspiran ustedes a tener alguna representación? Bueno, es conocido para todos que el acuerdo, claro que se puede, alcanzó 3 curules, entre ellos en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de El Oro y en la provincia de Los Ríos. Estas 3 curules que están al servicio de los distintos sectores sociales son la voz de los trabajadores y los pueblos para demandar que se aprueben las leyes que hoy están durmiendo en la Asamblea Legislativa, como es el tema del nuevo Código del Trabajo, como es también la nueva Ley de Seguridad Social, y en ese marco también las reformas que se requieren para la LOES, al igual que también se establece la posibilidad que desde ahí impulsemos una nueva ley en beneficio de las mujeres. Es decir, estas 3 curules que están al servicio de los sectores sociales serán la correa de transmisión de la opinión de los sectores populares al interior de la Asamblea Legislativa. Pero No también creo... hacen cálculos, no cuentan ustedes con los votos de Pachacuti, me parece que son 5. Hacia allá iba, Gustavo. También creemos que podemos tener diálogos importantes con sectores de la izquierda, como en el caso de Pachacuti, que aspiramos, esta vez no se equivoquen como la vez pasada, en la cual priorizaron sus cuestiones personales por encima de los intereses populares, y lo que buscaron algunos asambleístas de esa tienda, como también de otros sectores de las distintas bancadas de la Asamblea del 2022 y de inicios del 2023, que buscaban cargos, buscaban el tema de puestos a cambio del voto. Hoy creemos que debemos priorizar la necesidad del pueblo ecuatoriano, y estamos seguros que los asambleístas del acuerdo, claro que se puede, van a ser esa voz nítida, ¿no es cierto?, de los distintos sectores. Aspiramos que junto a Pachacuti y a otros sectores democráticos podamos desde ese ángulo establecer la posibilidad de que se generen leyes en favor del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, hay un elemento claro. ¿Qué opina usted y sus organizaciones sobre Construye Gente Nueva, esta coalición que de nueva tiene bastante, pero que tiene también viejos políticos que de alguna manera están ligados a la misma? Bueno, usted conoce cuál fue el segundo más votado de los asambleístas nacionales, y es el señor Carrillo, el ex comandante de policía, me parece. El mismo que fue el que más reprimió al pueblo ecuatoriano en el tiempo del gobierno del señor Moreno, por orden de la señora María Paula Romo. Es decir, con ese tipo de gente nosotros no podemos ni siquiera pensar en tener un acercamiento. Pero es mucho más preocupante cuando ya desde el movimiento Construye se está dividiendo, y algunos ya están del lado, ¿no es cierto?, de la candidatura del señor Daniel Noboa. Por eso creemos que, si bien es cierto, podrán abrirse escenarios de debate, de discusión, lo fundamental será la actuación del bloque de los compañeros del Acuerdo Nacional, del Acuerdo Claro que se puede, al igual que también con los compañeros de Pachacuti, pero fundamentalmente será la
unidad de los trabajadores y los pueblos para desde las calles demandar políticas que signifiquen garantizar los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos y en ese marco el derecho al trabajo como parte de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo podrían llevar adelante ustedes esta agenda en circunstancias tan difíciles y además con la presión de tiempo? Será un gobierno para año y medio. Bueno, ante eso, evidentemente que la prioridad es la unidad del pueblo, de los pueblos del Ecuador. Es necesario demandar desde las distintas instancias organizadas la posibilidad efectivamente de ir construyendo una propuesta de defensa de los derechos, pero también una propuesta hacia el 2025, mi estimado Gustavo. Usted bien lo ha señalado, es un gobierno de transición de cerca de 1 año 6 meses, pero no nos olvidemos que ya a inicios del 2024 empieza el llamado una vez más a elecciones para el 2025, para la inscripción de candidaturas y un sinnúmero de eso para la Asamblea Legislativa. Por eso es necesario construir esta propuesta desde la calle para enfrentar las políticas que pretendan afectar los intereses del pueblo, pero sobre todo para ir construyendo un proyecto político hacia el año 2025. Esa es una de las tareas que tiene el movimiento social, que tenemos los trabajadores, y creemos que en ese marco, junto al movimiento indígena, junto a los campesinos, junto a la juventud y las mujeres, iremos construyendo esa patria que tanto requiere de cambios sociales en nuestro país. ¿Qué piensa usted debería suceder con esa gama de temas tan grande que se generó, que se discutió y en muy poco se resolvió, aquella que fue propuesta en las mesas de diálogo tras el paro del 2022? Mire, las famosas mesas de diálogo nunca tuvieron respuesta como hubiese querido el movimiento indígena o como hubiésemos querido los trabajadores. Porque es evidente, el gobierno del señor Lasso representa los intereses contrapuestos a los intereses de los trabajadores. Mientras ellos representan los intereses de los grandes grupos económicos, de los grandes industriales, de los grandes empresarios, de la gran banca, evidentemente que los trabajadores y el movimiento indígena representamos los intereses populares. Y en esas mesas de diálogo no pudo haber acuerdos porque esos intereses contrapuestos no estuvieron en la posibilidad de tener una mediación que signifique mejorar la calidad de vida de los campesinos, de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los distintos actores sociales. En ese Pero no escenario, deja eso una sensación de que la lucha, la presencia en las calles de los sectores sociales, de los trabajadores, de los indígenas, resulta haber sido un desperdicio. Por el contrario, yo creo que la lucha de los trabajadores, la lucha del movimiento indígena, la lucha de los diversos sectores sociales nos permitieron dar pasos concretos en ir consolidando propuestas hacia adelante, hacia el futuro, y evidentemente desenmascarar cuál era la política que se estaba implementando desde el lado del señor Lasso, como también las políticas que implementaron los gobiernos del pasado. Hoy más que nunca creo que hay una gran posibilidad de que con la experiencia que venimos tomando en los procesos unitarios, para el 2025 podamos construir un gran proyecto político y social, pero sobre todo, para los próximos días ir construyendo un movimiento social importante de resistencia a las políticas neoliberales, vengan de donde vengan, ya sea del correísmo o ya sea de la derecha neoliberal del señor Noboa. Entendamos, este gobierno que se viene no representa, como no representaron los del pasado, los intereses del pueblo, y por lo tanto tendremos que seguir movilizados para exigir y demandar políticas que signifiquen garantizar la calidad de vida de los y las ecuatorianas. Recuperar y reactivar el aparato productivo es urgente, pero sobre todo es urgente recuperar la tranquilidad de los hogares ecuatorianos que hoy vivimos en zozobra como consecuencia de la inseguridad que estamos viviendo, producto de la presencia de la mafia organizada que se ha aprovechado de la falta de oportunidades para la juventud, para que alcance un empleo, para que pueda ingresar a las universidades, para que pueda acceder al estudio, o de esos hogares humildes que cuando van a los hospitales no tienen medicina. Por eso es necesario cambios urgentes para lograr llegar a esa paz. El tiempo se nos va agotando. Quisiera preguntarle a usted, a más de la ausencia de una figura unificadora que ha disminuido las posibilidades electorales para los sectores sociales. No resultó ser Yacu Pérez en esta ocasión.
¿Qué otros problemas vio usted para que haya sucedido esto? Movimientos indígenas, sectores sociales debilitados y dispersos tras estas elecciones. Mire, yo creo que una parte importante tiene que ver también con las dificultades que tenemos al interior de las organizaciones sociales. Y tenemos que hacer un análisis al interno de cada una de ellas. Debemos tener una crítica y una autocrítica del funcionamiento de nuestras organizaciones. Evidentemente que eso es así. Pero también todo esto obedece, ¿no es cierto?, al hecho de toda una ofensiva ideológica en contra del movimiento social. Y en particular, creo yo, que también obedece a la política clientelar que se empuja desde las distintas esferas de la derecha. Hoy mismo podemos ver cómo la candidatura del señor Noboa, aprovechando de todas estas dificultades que tenemos, votó cientos y miles de millones de dólares al entregar los kits de alimentos, al entregar un sinnúmero de cosas en el campo a los trabajadores, a los diversos sectores para captar votos. Y lo mismo también se está haciendo desde el lado de la Revolución Ciudadana, es decir, la política clientelar y por otro lado la maquinaria electoral que estas tiendas políticas tienen, evidentemente que han vencido a la organización de los sectores sociales que hoy requieren hacer un análisis a su interior para luego de esto, evidentemente, consolidar los procesos de unidad y proyectarse hacia el 2025. Bien. Gracias, ingeniero Erazo. Gracias a usted, mi estimado Gustavo. Declaraciones del ingeniero Nelson Erazo, presidente del Frente Popular.